Hola, hola, gracias por acompañarme en un episodio más de Historia para Llevar. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los conflictos más complejos, prolongados y delicados del mundo contemporáneo, las relaciones entre la India y Pakistán. Vamos a explorar cómo dos países que comparten una historia milenaria llegaron a separarse de forma violenta, cómo han vivido décadas de tensión y hasta guerras abiertas, y en qué punto se encuentran hoy. Este no es solo un tema de política internacional, es también una historia de identidades, religiones, migraciones, traumas y fronteras. Así que prepárate, vamos a viajar en el tiempo a partir del siglo XIX para entender cómo se gestó todo esto. Antes de hablar de la India y Pakistán como países separados, necesitamos regresar a la época en que eran una sola entidad dentro del Imperio Británico, el Raj británico, que gobernó el subcontinente indio desde mediados del siglo XIX hasta 1947. Durante siglos, el territorio de la actual India, Pakistán y Bangladesh fue un mosaico de reinos, imperios e influencias culturales diversas. Hinduismo, islam, sijismo, budismo, todos han dejado una huella profunda. Desde el imperio mogol de religión musulmana hasta los reinos hindúes regionales, pasando por las rutas comerciales y el poder colonial europeo. Y claro, a partir del siglo XVIII y con más fuerza en el XIX, el control británico sobre la región se afianzó, primero a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales y luego, tras la rebelión de los cipayos de 1857, con el dominio directo de la corona británica. En 1900, el nacionalismo indio empezaba a crecer. ¿Pero qué tipo de nacionalismo? ¿Uno secular y panindio o uno más religioso que diferenciara entre hindúes y musulmanes? Pues es aquí entonces cuando empieza el verdadero drama. A medida que el movimiento de independencia avanzaba, crecía también la tensión entre las dos principales comunidades religiosas del subcontinente, hindúes y musulmanes. El Congreso Nacional Indio, fundado en 1885, con líderes como Mahatma Gandhi y Nehru, promovía un nacionalismo secular, en el que hindúes y musulmanes convivieran en un estado independiente. Pero la Liga Musulmana, dirigida por Muhammad Ali Jinnah, no confiaba en que los musulmanes fueran tratados con igualdad en un país mayoritariamente hindú. Así que comenzaron a exigir un estado separado para los musulmanes, Pakistán. Finalmente, en un contexto de creciente violencia, enorme presión política y social, los británicos decidieron retirarse rápidamente y dividir el territorio. Así nació la partición de la India en 1947, que dio lugar a la India y a Pakistán. Originalmente con dos territorios, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental. Este último se convertiría en Bangladesh en 1971. El proceso fue caótico, improvisado y extremadamente violento. ¿Cuál fue el resultado? Una de las migraciones forzadas más grandes y sangrientas del siglo XX. Se calcula que entre 10 y 15 millones de personas cruzaron las fronteras para dirigirse al país en el que predominaba su religión y murieron entre 1 y 2 millones en masacres sectarias, además de las consabidas violaciones, desapariciones, aldeas arrasadas y trenes llenos de cadáveres. Fue una tragedia de proporciones históricas. Desde 1947, las relaciones entre la India y Pakistán han estado marcadas por la desconfianza, las hostilidades y varios conflictos armados. Vamos a repasarlos brevemente. Poco después de la partición estalló el primer conflicto por el control de Cachemira, una región montañosa estratégica de mayoría musulmana, pero gobernada por un marajá hindú que decidió unirse a la India. Pakistán no aceptó esto y se inició la Primera Guerra Indo-Pakistaní entre 1947 y 1948,
que terminó con una línea de alto al fuego administrada por la ONU. Desde entonces, Cachemira ha sido un territorio disputado y se ha convertido en uno de los más militarizados del mundo. En 1965, Pakistán intentó de nuevo tomar Cachemira. El enfrentamiento fue de mayor escala que el anterior y terminó con un empate militar, pero volvió a dejar las relaciones en un punto crítico. La tercera guerra entre Pakistán y la India se dio en 1971, pero esta vez fue diferente. El este de Pakistán, es decir, lo que hoy es Bangladesh, se rebeló contra el poder central de Islamabad. La India intervino militarmente para apoyar a los independentistas de Bangladesh y tras una guerra corta pero intensa, Bangladesh se independizó. Esta fue una gran derrota para Pakistán. En 1999, ya con armas nucleares en manos de ambos países, Pakistán infiltró tropas en la región de Kargil, en Cachemira. La India respondió con fuerza. Fue un conflicto limitado, pero peligroso por el contexto nuclear. En 1974, la India realizó su primera prueba nuclear. Pakistán respondió con su propio programa y en 1998, con ayuda de China y de Corea del Norte, ambos países hicieron ensayos nucleares casi simultáneos. Desde entonces, el conflicto ha adquirido una dimensión mucho más peligrosa, porque cualquier enfrentamiento podría escalar de forma catastrófica. Ambos países han adoptado doctrinas nucleares ambiguas, aunque la India mantiene una política de no primer uso y Pakistán no. A partir de los años 2000, la confrontación se desplazó también al terreno del terrorismo, la propaganda y los ataques cibernéticos. Un punto crítico fue el ataque terrorista en Bombay en 2008, que dejó más de 170 muertos. La India acusó a grupos terroristas con base en Pakistán, como Lashkar-e-Taiba, de estar detrás del atentado. Desde entonces, ha habido escaramuzas frecuentes, ataques aéreos limitados y un clima de tensión constante en la frontera de Cachemira, además de una guerra narrativa en medios y redes sociales. En los últimos años, las relaciones han estado prácticamente congeladas. En la India, el gobierno del primer ministro Narendra Modi, de corte nacionalista hindú, ha adoptado una postura firme frente a Pakistán. En 2019, revocó el estatus especial de Cachemira, lo que fue visto por Pakistán como una provocación directa. Por su parte, el gobierno de Pakistán de Imran Khan y sus sucesores han intentado mantener algún tipo de diálogo, pero el control del ejército sobre la política exterior ha limitado cualquier acercamiento real. Además, la situación interna de Pakistán ha estado marcada por crisis económicas, inestabilidad política y presiones internacionales, por su papel en el apoyo a grupos islamistas. A inicios del 2025, las relaciones entre la India y Pakistán experimentaron una de sus peores crisis en décadas, marcada por una escalada militar, tensiones diplomáticas y el riesgo latente de un conflicto nuclear. El 22 de abril, un atentado en Pahalgam, Cachemira, dejó al menos 26 civiles muertos, en su mayoría turistas hindúes. La India atribuyó el ataque al grupo militante Frente de Resistencia, presuntamente respaldado por Pakistán, lo que desencadenó una serie de represalias diplomáticas y militares. La India suspendió el Tratado de las Aguas del Indo, cerró el principal cruce fronterizo en Attari Wagah y expulsó a diplomáticos pakistaníes. Pakistán respondió con medidas similares, incluyendo la suspensión del Acuerdo de Shimla y el cierre de su espacio aéreo a aeronaves indias. A principios de mayo, la India lanzó la Operación Sindoor, una serie de ataques con misiles contra supuesta infraestructura terrorista en Pakistán y la Cachemira administrada por este país. Pakistán respondió derribando drones indios y movilizando tropas hacia la frontera cerca de Lahore. El 7 de mayo, India atacó la base aérea Nur Khan, cercana al comando nuclear pakistaní, lo que elevó las tensiones a niveles críticos. Ante el riesgo de una guerra nuclear,
Estados Unidos, dirigido por el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance, intervino diplomáticamente. El 10 de mayo se logró un alto al fuego entre ambas naciones. Sin embargo, horas después, se reportaron violaciones al cese al fuego en la región de Cachemira, con ambas partes acusándose mutuamente de iniciar los ataques. Aunque el alto al fuego ha reducido la intensidad del conflicto, las relaciones entre la India y Pakistán siguen siendo tensas. Ambos países han expulsado diplomáticos y suspendido acuerdos clave como el Tratado de las Aguas del Indo y el Acuerdo de Shimla. La comunidad internacional continúa monitoreando la situación, preocupada por la posibilidad de una nueva escalada en una región donde ambas naciones poseen armas nucleares. Gracias por acompañarme en este recorrido histórico. Si te gustó, comparte este episodio y sigamos hablando de los temas que realmente importan.